Bienvenidos a todos los amantes de la historia. Hoy vamos a tratar la vida y el legado de un hombre, un rey, Felipe II. Su historia ha sido contada muchas veces y bajo distintos puntos de vista. Todos conocemos una parte de ella, o creemos conocerla. Pocos hombres han dejado una huella tan profunda en la historia y, sin embargo, Felipe II está rodeado de mitos, falsedades, leyenda negra, invenciones y mentiras que se dan por buenas. En España se le conocía como el Rey Prudente, pero sus enemigos lo llamaban el Demonio del Sur o Demonio del Mediodía. ¿Cuál de los dos nombres se acerca más a la realidad? Porque son bien distintos. No es lo mismo ser un rey prudente que un demonio. Al final del vídeo, espero que puedas formarte tu propia opinión y compartirla conmigo en los comentarios. De lo que no cabe ninguna duda es de que fue el hombre más poderoso de su época y que España alcanzó su máximo poderío, extensión y esplendor durante su reinado. Entonces, ¿de qué se le acusa? Se le acusa de ser un fanático religioso, del asesinato de su primogénito y heredero Don Carlos, del asesinato de su esposa Isabel de Valois y de la muerte de Juan de Escobedo, secretario de su hermano Don Juan de Austria. ¿Hay algo de verdad o es pura invención? ¿Quién lo acusó? Estas acusaciones están sacadas de la Apología, obra que escribió Guillermo de Orange como justificación de la rebelión contra su señor natural, Felipe II. En el siglo XVI era un acto gravísimo rebelarse contra su señor natural, el rey. En esa obra hay ataques personales contra el rey y colectivos contra toda la nación española. Para el holandés Orange, los españoles éramos orgullosos, avaros, fanáticos, vengativos, violentos. Bueno, tampoco salíamos muy bien parados. Como dije, la Apología de Guillermo de Orange es la justificación de su rebelión contra España y Felipe II. Tenía que justificar esta rebelión. Además, con las armas, fue sumando derrota tras derrota. Así que inició una guerra propagandística, en la que inventó y mintió sin pudor alguno. Pero hay un refrán español que dice: «Calumnia, que algo queda». E incluso entre los españoles ha calado la idea de que Felipe II fue un rey intransigente, siniestro, taciturno y fanático religioso. Y eso se debe al desconocimiento y a la leyenda negra. Por otro lado, el traidor Antonio Pérez, secretario de su Majestad, vendió secretos de Estado a los holandeses y fue mandado apresar por Felipe II, pero consiguió huir a Inglaterra y desde allí llenó de panfletos y mentiras las cortes europeas. Biografía. Vamos a hacer un breve acercamiento a los sucesos más importantes de su vida. Nació en 1527, hijo del emperador Carlos I e Isabel de Portugal. Ambos se encargaron de que recibiera la mejor educación, pues en el futuro sería el rey de España. Tuvo los mejores maestros de la época, que le inculcaron su pasión por las letras y las artes. Su propio padre se encargó de su formación política. Su infancia la podríamos resumir como feliz, junto a su madre, aunque alejado de su padre, por los continuos viajes de este por todo el imperio. 4 fueron los matrimonios que marcaron la vida de Felipe II. El primero con María Manuela de Portugal en 1543. Ambos cónyuges tenían 16 años y eran primos. En 1545 nació su hijo, el príncipe Carlos. La princesa María Manuela murió 4 días después del parto, quedando viudo Felipe a los 18 años. Tras la muerte de su primera esposa, el príncipe Felipe contrajo matrimonio en 1554 con María I de Inglaterra, bastante mayor que él. Cuentan las crónicas que María Tudor se prendó del príncipe, pero no fue correspondida.
4 años después murió sin haber tenido descendencia. En ese mismo año también falleció su padre, Carlos I de España y V de Alemania. Una vez más, Felipe II quedó viudo a la edad de 31 años. Por esta razón se casó en terceras nupcias con Isabel de Valois, y de esta unión nacieron sus hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Poco después del nacimiento de su segunda hija, la reina volvió a quedar embarazada una tercera vez. Fue un embarazo difícil, lo que ahora llamamos un embarazo de riesgo. Dio a luz a los 5 meses de gestación, era otra niña. Ambas murieron el mismo día del parto. La acusación de que Felipe II tuvo algo que ver en su muerte no se sostiene. Es más, según documentos de la época, el rey amó profundamente a su esposa y a las 2 hijas que tuvo con ella, que lo apoyaron durante toda la vida. Así que no hay documento alguno que sostenga la teoría de que el rey tuvo algo que ver en la muerte de su esposa. A partir de este momento, vistió de negro hasta el final de sus días. ¿Ordenó la muerte de su hijo Carlos? En cuanto a la muerte de su primogénito y heredero al trono, fue un capítulo muy triste, pero no se puede culpar a su padre. Felipe II y su primera esposa, madre de Carlos, eran primos hermanos por vía doble. Según el hispanista británico Geoffrey Parker, el heredero fue un niño relativamente normal, de inteligencia media-baja, que no sufrió graves problemas de demencia hasta la adolescencia. Cuando tenía 11 años, una plaga de malaria asoló la corte y afectó al joven. La enfermedad provocó en el príncipe un desarrollo físico anómalo en sus piernas y en su columna vertebral. Tenía una pierna más corta y quedó jorobado. Esto a su vez puede estar detrás de la caída por una escalera que sufrió a los 18 años mientras perseguía por el palacio a una muchacha. El golpe que se dio en la cabeza fue tan grave que los médicos no le dieron más que 1 hora de vida. Lo operaron a la desesperada, salvaron su vida pero no su salud mental. A partir de ese momento sufriría grandes accesos de ira. Parecía que disfrutaba haciendo daño a los demás. Ideó un plan para derrocar a su padre. Se lo contó a su tío, don Juan de Austria. Este, viendo que era un absoluto disparate, lo puso en conocimiento del rey. Lo encerraron en una habitación de palacio especialmente preparada para que no pudiera ni escapar ni autolesionarse. Más tarde lo trasladaron a la torre. Allí se negó a comer y para calmar la fiebre que lo consumía, hacía que le pusieran hielo en su cama. Esto terminó con su quebradiza salud y le causó la muerte. Por supuesto, la propaganda holandesa acusó directamente al rey de ordenar el asesinato de su hijo, que lo único que quería era acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos, todo falso. Para colmo, el músico italiano Giuseppe Verdi, recogiendo todas estas mentiras, compuso la ópera Don Carlos, en la que se le representa como un héroe romántico, que luchaba por la libertad, y no como realmente era, un pobre chico enfermo física y mentalmente. Si hay que culpar a alguien de la muerte del príncipe, sería a la malaria, la endogamia y a una grave caída. Felipe II nunca se recuperó del dolor de perder a su esposa Isabel de Valois y a su primogénito. Felipe II había enviudado ya 3 veces y no tenía hijo varón que lo sucediera. Así que por motivos de estado volvió a casarse una 4ª y última vez, con Ana de Austria en 1570. Con ella tuvo 5 hijos, 4 de ellos varones. Fue el más joven de los varones quien le sucedió finalmente en el trono, como Felipe III, ya que los 3 mayores murieron antes que Felipe II. Se dice que el rey estaba enamorado de Ana, ya que no consta que tuviera amantes durante el tiempo que duró su matrimonio. También se le acusa de ser un fanático religioso, sin embargo, su biblioteca estaba llena de libros, algunos de los cuales estaban prohibidos por la Inquisición. En el siglo XVI, en Europa, hubo numerosas guerras de religión, y no podemos acusar a Felipe II de ser más fanático que Isabel I de Inglaterra, Lutero o el propio Guillermo de Orange.
Por el contrario, en España hubo menos condenas por motivos religiosos que en el resto de Europa, lo que nunca se dice de Felipe II. En pleno siglo XVI, en 1593, Felipe II estableció por un edicto real la jornada de 8 horas. Y cito textualmente: todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros, según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y de su conservación, sin que falten a sus deberes. Estas condiciones eran también de aplicación a los indígenas americanos en las zonas que se encontraban bajo la corona española, a excepción de los trabajadores de las minas, quienes gozaban de una jornada reducida de 7 horas. Todo el mundo sabe que su gran obra fue la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en cuya planificación y desarrollo se involucró personalmente. Pero ¿sabemos que los trabajadores del Escorial disfrutaban de 10 días de vacaciones al año recibiendo el salario íntegro y teniendo derecho a recibir la mitad de su salario si resultaban heridos en las obras? Si el trabajador se descalabra, que se le abone la mitad del jornal mientras dure la enfermedad. Heredó de su padre un gran imperio, pero él lo aumentó, lo hizo crecer y supo organizar y gobernar tan amplio territorio. ¿Fue su mayor fracaso la Armada Invencible? Lo primero, el nombre de esta armada fue la Grande y Felicísima Armada. Eso de invencible se lo inventaron los ingleses. Efectivamente, Felipe II no consiguió invadir Inglaterra con su armada, pero no fue el estrepitoso desastre que nos quiere vender la propaganda anglosajona. Los barcos que consiguieron llegar a costas españolas se reorganizaron y repararon en poco tiempo. Si quieres ver lo que pasó con la contraarmada de los ingleses, puedes ver mi vídeo de María Pita. La monarquía española vivió su plenitud con Felipe II, quien reinó 42 años en medio mundo. La madrugada del 13 de septiembre de 1598 falleció a los 71 años de edad. Pidió que su hijo estuviera presente y se despidió de él con las siguientes palabras: hijo mío, he querido que os halléis presente en esta hora para que veáis en qué paran las monarquías de este mundo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete y pon en la caja de los comentarios qué te ha parecido.